Dale. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos al práctico número 5. Les voy a compartir ahora la pantalla. Ahí estamos. Bueno, hoy vamos a ver el tema de la unidad 2.2, Cultura como Sistema Semiótico, la descripción densa. Los trabajos y autores que hemos elegido para esta unidad y para este práctico son Ariel Gravano y Clifford Geertz, que ahí tienen la referencia en la filmina. Un poco para contextualizarles, Ariel Gravano es un antropólogo argentino, investigador de CONICET. Su línea de investigación siempre ha sido en antropología urbana, identidad barrial y problemas urbanos, pero bueno, hemos elegido este texto donde él desarrolla un poco el recorrido histórico de cultura en la antropología social y cultural, de alguna manera para poder a ustedes también introducirlos en este tema y poder comparar con el trabajo de Clifford Geertz. Él es importante su contextualización porque él entiende la cultura como un concepto que se deconstruye y que se define de diferente manera en determinados contextos históricos. Por ejemplo, ahí traemos a colación dos definiciones de cultura, una de la clásica de Edward Taylor, que han visto en esta misma materia en la primera unidad, cultura como aquel inventario de todo lo que incluye conocimientos, creencias, artes y demás, eh, que es amplísima, pero también tenés definiciones más actuales, como la de Raymond Williams, que habla de cultura como sistema significante, que se diferencia, que es acotada a una sociedad en un momento específico en el tiempo y en su historia, ¿sí? Entonces, lo que él intenta plantear es esto, cómo se construye el concepto amplio de cultura en oposición al sentido restringido, este sentido que viene de la línea iluminista, humanista, que va a definir él y que también hemos visto en otros textos de la unidad, y también en oposición a todo lo que no sería cultura, que es el estado de naturaleza. Básicamente con la corriente iluminista y demás, él habla de que bueno, la construcción científica del concepto de cultura se va a diferenciar, digamos, de aquel uso más corriente y de sentido común que habla de la cultura como de la alta cultura, es decir, el compendio de artes, de poesía, de música, donde se entiende más que nada esto como un símbolo de distinción de aquellos que lo poseen respecto del común de la sociedad, ¿sí? Él va a decir que este concepto restringido de cultura no se parece en nada al antropológico, aunque de alguna manera después todas las culturas terminan definiendo algunos atributos culturales como los más importantes, como eh, su alta cultura, ¿sí? Pero para que no nos enredemos, fundamentalmente él lo va a definir oponiéndose al estado de naturaleza y al sentido restringido, y va a tener algunas acepciones que son las que de alguna manera les traemos en esta filmina. Por un lado, va a entender una corriente que define a la cultura como tesoro de símbolos, también otra corriente, la marxista, que la define como transformación de la naturaleza, otra corriente que también la define como arena de luchas y por la dominación y por la hegemonía en el establecimiento de los significados. Lo más importante de decir que, bueno, que con respecto a la primera, el tesoro de símbolos, toma la definición de Turgot y también la idea de Godelier, de esto de que la cultura puede ser hereditaria, digamos, transmitida como una herencia cultural entre distintas generaciones. Y se refieren a esto, con la posibilidad humana de poder transmitir y conservar ideas a lo largo del tiempo y entre distintas generaciones, que se adquieren a través del lenguaje, que incluyen mitos, creencias, recetas, hasta la forma de crianza de los hijos, los matrimonios, cómo deben ser, etcétera, y que se aprenden su totalidad, digamos, por socialización, no nos viene dado en nuestro código genético. Entonces, básicamente esto es lo que él plantea que es la oposición a la naturaleza, es decir, que la cultura nos diferencia del reino biológico porque nosotros tenemos que aprenderla, no nos viene dada el código genético, y básicamente esta capacidad de simbolización, de representar simbólicamente, permite dar un salto enorme con respecto al reino al orden animal, digamos. Y estos símbolos, estas representaciones simbólicas, las entiende el autor, y las vamos a ver en esta clase, básicamente como arbitrarios, están establecidos por convención y no provienen, digamos, de la naturaleza de los objetos que quieren representar, ¿sí? Entonces, en este sentido, el autor va a plantear que todos producimos cultura. ¿Por qué? Porque nunca se reproduce de manera exacta igual y siempre va implicando variación, cambio, agregados, cambios de sentidos, encadenamientos nuevos, con otras representaciones sociales, etc. Él plantea esto y dice, bueno, todos producimos culturas porque existe una relación dialéctica siempre entre el significante, el soporte material
y el significado que se le atribuye a ese soporte material. Entonces, eso mismo incide en que las distintas generaciones vayan, digamos, modificando estos conceptos culturales y los vayan reapropiando en función de sus contextos propios. Y dice, bueno, este tesoro de símbolos, todo esto que heredamos, digamos, y que se transmite entre las generaciones, debemos agregarle como cultura también los modelos y las convenciones de vestir, actuar, etc. Ellos entenderían todo esto como lo que es cultura en sentido amplio. También después agrega la corriente marxista, que entiende la cultura como transformación de la naturaleza. Marx y Engels hablaban de que el hombre se diferencia, digamos, de los animales porque puede transformar la naturaleza a través de su trabajo y en esa transformación produce cultura. Es muy interesante el posicionamiento de estos autores al señalar que justamente al contradecir nuestra propia naturaleza producimos cultura, rompemos con la naturaleza, contradecimos la naturaleza produciendo cultura, cuando en realidad en el reino animal lo que hacen son adaptaciones biológicas, en realidad para poder adaptarse. Lo que hace el hombre es permanecer biológicamente igual y lo que produce son herramientas para adaptarse, sembradíos, sistemas de cultivo novedosos, organizaciones sociales nuevas para poder vivir mejor en su entorno y su sistema biológico permanente queda igual, cuando lo que cambia es todo lo que él produce para poder adaptarse, que es cultura, ¿sí? Entonces, esta idea de lo material y lo simbólico como dos caras de la misma moneda, o sea, no siempre toda producción material va a implicar una producción simbólica, y de alguna manera las construcciones simbólicas, una vez que de alguna manera se establecen y se arraigan, digamos, en las personas, en las sociedades, tienden a tener una inercia muy grande y a condicionar mucho, digamos, esta representación material. Entonces, esta idea de que lo material y lo simbólico siempre tienen que estar analizados conjuntamente y que en el texto es retomado por García Canclini, que plantea esto, no podemos analizar, digamos, la esfera cultural como algo separado, como algo independiente del sistema económico, del sistema político, porque está integrada y porque de alguna manera se entiende en diálogo con estos otros elementos, ¿sí? Y finalmente, para aclararles el tema de la arena de luchas, dominación y hegemonía, decir esto, bueno, si la cultura está en construcción permanente, entonces es fruto de una lucha constante por la imposición de los sentidos y de los significados. Y en esta lucha justamente hay que tener el ojo muy clínico con aquellos que detentan el poder, aquellos que pueden imponer sus propios significados y sentidos como los sentidos más importantes o como los sentidos generales de toda la sociedad. Y esto lo hacen a través de diferentes vías. Una de ellas es la imposición, digamos, a través de la represión, del aparato represivo de Estado, como ha sucedido en las dictaduras militares con la quema de libros, con la proscripción, digamos, de docentes o de ciertas ideologías en determinados contextos académicos, etc. Pero también dice que hay una tendencia muy grande a aceptar eh, estos sistemas simbólicos, porque en general la mayoría la tomamos como dados, no los monitoreamos. Pensemos en el lenguaje, no estamos pensando en las construcciones sintácticas para poder de alguna manera, en general las tomamos como dadas y a partir de ahí pensamos cuestiones que queremos criticar o cuestiones que nos parecen bien, ¿sí? Entonces él plantea esto, la hegemonía de alguna manera tiene que ver con la aceptación y en el sentido marxista muchas veces con aceptar como propias las ideas hegemónicas que muchas veces no se corresponden con nuestra propia situación de clase. Sería esta, digamos, la lectura más tradicional. Pero en el sentido antropológico es importante que él destaque esto, la contracara de la hegemonía justamente es que hay alteridad, que hay diversidad y que siempre va a haber un conflicto latente o explícito, que en algunos momentos también se hacen materiales, entre distintas posiciones, entre distintas formas de pensar y reapropiaciones, digamos, de los contenidos culturales. Por eso es que podemos explicar, digamos, que los mismos contenidos culturales muchas veces incluyan, digamos, las representaciones hegemónicas, en el caso, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que apoyó las dictaduras militares, pero en muchos otros casos pueden ser los mismos contenidos culturales los que apoyan, digamos, tendencias contrahegemónicas, como en el caso de los curas tercermundistas, curas villeros y la teología de la liberación en el mismo contexto de dictadura en la Argentina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este panorama se abre mucho más para entender la cultura en sentido amplio, con estos elementos del tesoro de símbolos, de transformación de la naturaleza y de arena de luchas. Por eso, en sentido antropológico, podemos ver
que entonces la cultura va a ser toda manifestación producida por un grupo social, tanto simbólica, cultural como material, es decir, lo que incluya las formas de pensar, de hacer, y la distinción valorativa de los distintos elementos o construcciones simbólicas en cada sociedad. Por eso va a ser relativista cultural, porque no va a tratar de establecer culturas mejores y peores, o alta cultura o cultura villera, sino lo que intenta establecer es entender a cada cultura en sus marcos propios, desde las perspectivas de sus propios portadores de cultura o sus propios eh, ciudadanos. Entonces, es la totalidad de la producción simbólica urbana, que donde los símbolos son compartidos porque son públicos por un grupo social y son aceptados. Entonces la antropología se va a ocupar de ese entrelazamiento, y como sistema simbólico lo que va a hacer es esto. Va a entender las representaciones simbólicas como resultado, lo que decíamos recién, de la relación dialéctica entre el significante, la forma, el soporte, y el significado, que es el efecto, el sentido que adquiere este soporte material para los miembros de una sociedad que comparten los miembros de una sociedad. Ahora sigue Aldana, así que yo me silencio. Bien, bueno, gracias Silvia, buenas tardes a todos. A ver, buenas tardes, bueno, espero que se haya escuchado, estoy con unos problemas de conexión. Bien, vamos a empezar con Clifford Geertz. Clifford Geertz es un antropólogo norteamericano muy representativo de la antropología simbólica. Simplemente para contextualizar el origen y el desarrollo de la antropología simbólica, decir que forma parte de las teorías antropológicas ya contemporáneas, tuvo sus inicios y su desarrollo en el siglo, a partir de la década de los 60, pero como decía, forma parte ya de las teorías antropológicas ya contemporáneas, es decir, es muy vigente y es muy importante el aporte que él hace, trabajando principalmente en el desarrollo de la cultura en su concepción semiótica. Ya un poco esto estuvo hablando Silvia, me interesa que quede claro que acá ya la cultura deja de ser ese concepto más cerrado, que es como un todo, como un conjunto de características de un miembro de una misma sociedad, como veíamos con el evolucionismo, sino que se empieza a complejizar. De hecho, Geertz a lo largo del texto va a ir dando cuenta de la complejidad de los distintos puntos que abarca la definición que propone de cultura, que a su vez a su interior la cultura implica luchas constantes por significado, es decir, la cultura no es algo fijo, es un concepto dinámico que se va construyendo y que también construye o aporta ahí la elaboración que realiza el antropólogo en este caso. También por eso es que él va a hablar de la cultura como un sistema de símbolos y significados que son compartidos, pero que en esa estructura hay muchas estructuras al interior, es decir, hay pugnas entre las estructuras, hay jerarquías. Entonces él retoma el concepto de Weber del animal como un hombre inserto justamente en esa trama de significación que él mismo tejió, y de ahí va a partir que su definición de la cultura es justamente su urdimbre, esa trama, ese es como un ovillo, pensemos, se tejen y se destejen todo el tiempo distintas redes de significados que adquieren una significación mediante la acción. Si podemos pasar a la otra filmina. De acuerdo con esto, él entonces va a ir desplegando el enfoque semiótico que propone de la cultura, y la teoría interpretativa justamente para analizar la cultura. Como decíamos, es un sistema de símbolos que está en constante interacción. Estos signos y símbolos son compartidos por un conjunto determinado de actores. Por este sentido es que va a decir que son públicos, que la cultura es pública porque su significación lo es. Esos códigos son públicos y tengo que haberlos aprendido para poder actuarlos, para poder hablar en esa cultura, para poder moverme, para poder ser parte de una determinada cultura. Por eso va a hablar de la acción. Y va a decir también que la cultura es un texto porque la puedo leer. La cultura no existe, como decía al principio, como un contexto fijo ya dado a priori, sino que la cultura es algo, como decíamos, que se va construyendo
y lo que tiene que hacer el antropólogo es tratar de desentrañar esas redes, esos signos. Entonces, por eso que las puedo leer, las puedo interpretar a través de distintos actos y acciones, a partir de rituales y demás, que tengan una pizca de cultura, que va a decir el que me hablen de esa interacción de símbolos que existen en un nivel mayor, pero a diferencia de lo que digamos, por ejemplo, con Levi-Strauss, va a decir la cultura no es algo que está oculto, sino que es observable. Por eso es que es pública y la puedo leer. Entonces va a proponer este análisis interpretativo, es decir, la cultura se puede interpretar y es lo que él considera que hace un etnógrafo, es decir, hace interpretaciones. El estudio de estos sistemas simbólicos está dado a partir de la cultura como un contexto, y la cultura, si bien puede remitirse a un lugar, podemos decir, bueno, el estudio de la cultura balinesa, el estudio de la cultura gitana, lo que hace el antropólogo no es estudiar la cultura ni el lugar en sí como objeto, sino estudiar en lugares, por eso va a decir, el antropólogo estudia en aldeas, y a partir de eso va a realizar estas interpretaciones tratando de captar, de acercarse al punto de vista del actor. Esto es importante porque va a marcar un quiebre en la antropología y también en el modo de hacer antropología, y que después lo vamos a seguir desarrollando en la próxima unidad cuando veamos metodología. Entonces, ¿por qué son interpretaciones de segundo y tercer orden las que hace? Porque el que tiene un acceso más inmediato a este sistema de símbolos que conforman una cultura, son aquellos que son parte de esa cultura, es decir, que son nativos. El antropólogo no es nativo, pero trabaja en ese determinado lugar. Y él va a trabajar a partir de las interpretaciones que realiza ese actor. Por eso también es que acá se empieza a dejar de lado esta pretensión de la antropología como ciencia de captar leyes o verdades objetivas. Por eso es que dice la antropología es hacer descripción densa, que consiste en hacer interpretaciones, tratando de acercarnos al punto de vista del actor. A partir de eso va a definir la descripción densa, como decíamos recién, que es interpretativa, en el sentido que el antropólogo está trabajando todo el tiempo con interpretaciones, y a su vez que elabora él mismo, por eso es que va a decir que es ficcional. ¿Qué quiere decir esto? Que el antropólogo no puede captar la cultura en sí, puede captar acciones simbólicas, puede analizar un ritual, pero siempre esa elaboración va a ser el resultado de la interpretación que realiza el mismo antropólogo, por eso es que le atribuye el rol de ficcional. Después dice, el antropólogo interpreta el flujo del discurso social, es decir, aquello que se está diciendo, aquello que está expresado a través de distintos discursos sociales, que pueden ser desde un chiste hasta una ceremonia, hasta un festejo, es decir, todo lo que forme parte de la cultura. Pero la tarea ahí del antropólogo va a ser captarlo y escribirlo, es decir, el antropólogo también escribe, la descripción densa también conlleva una parte que es la escritura, por eso es que la descripción no debe ser una descripción superficial, sino tiene que ser bien ardua, bien densa, poder tratar de captar todo lo que el antropólogo está observando e interpretando, porque después existe una mediación en que el antropólogo observó y participó de determinado ritual, hasta que en el momento en que lo escribe, y eso pasa a ser parte del análisis de una determinada cultura. Por eso es que esa descripción tiene que estar cargada densamente de todo tipo de observaciones, todo lo que pueda captar, todos esos códigos que son públicos, en el sentido que los puedo observar, para poder luego escribirlos. Bueno, con lo dicho, justamente remite similar a lo que veníamos diciendo, es poder captar todo, tanto aquello que sea dicho, enunciado a través de la palabra, como a través de prácticas sociales que también implican y conllevan una acción que es simbólica. Y que es microscópica, quiere decir que va a trabajar, como decíamos recién, ya dejamos de lado estas grandes leyes universales o estos conceptos tan abarcadores para toda la historia de la universidad, para centrarnos ya no en esa gran universalidad, sino en aquellos hechos que son chiquitos, son pequeños, son observaciones, pero que me están hablando
esa cultura, como decía recién, es esa pizca de cultura que puedo ver y que puedo interpretar. Son pequeños, pero que sean pequeños no implica que yo después los pueda elevar hacia conceptos más abstractos y mayores, y relacionarlos, por ejemplo, con el concepto de poder, el concepto de religión. O sea, después está la teoría mediando todo el tiempo entre aquello, entre el trabajo de campo etnográfico y luego con mis conceptos teóricos y el análisis teórico que voy a dar de ese trabajo que hice. Es decir, en este caso, él está pensando la teoría como el vocabulario que le permite expresar esa. Bien, bueno, entonces ya cerrando con los textos que teníamos para hoy, vamos a pasar a la actividad. La actividad está compuesta de 3 puntos. En los primeros 2 puntos van a trabajar más sobre el texto, es justamente la idea que lo retomen, que lo lean, que se vayan familiarizando con ambos textos. Y ya en el tercer punto, la idea es que sigamos trabajando sobre los textos, pero ya poniendo en práctica los conceptos y principalmente esto que propone Gertz en relación a la interpretación de las culturas. Entonces la actividad van a tener 2 videos, pueden optar por cualquiera de los dos, son dos prácticas o rituales ceremoniales, uno más específico sobre máscaras en Bali y otro en Nueva Guinea. Gertz justamente trabaja en Indonesia y en Marruecos, no trabajó en Nueva Guinea, pero también es una zona donde han trabajado muchos antropólogos muy reconocidos, entonces también por eso elegimos estos 2 videos, pueden elegir el que a ustedes les parezca mejor, para realizar una muy breve interpretación, observación en los términos que justamente propone Gertz, y que puedan articular con ella 2 conceptos de definiciones que él mismo da sobre cultura. Entonces es un ejemplo muy claro y muy específico, muy cortito, para que puedan justamente ejemplificar aquello que propone el autor. Bueno, Eso les por deseamos ahora. mucha suerte y esperamos que les guste la actividad. Acá vamos a estar para lo que necesiten. Gracias.